porque el personaje que les vamos a presentar ahora es un biólogo que es profesor de biología, de física y química, y que el tiempo que tiene libre entre sus clases lo dedica a hacer viajes absolutamente apasionantes. Va a esos lugares del mundo a los que todos nos gustaría ir alguna vez. Se ha recorrido el Amazonas, ha estado en África, en el Kilimanjaro, ha recorrido parte también de las selvas de Asia, investigando y conociendo también a las tribus nativas de los diferentes sitios. Hoy está aquí para hablarnos de alguno de sus trabajos, pero sobre todo de uno de ellos. Se ha dedicado a buscar últimamente las nutrias de nuestra comunidad. Antes era un animal muy común que vivía en nuestros ríos de aguas cristalinas. Ahora quedan ya pocos ríos de agua cristalina y por lo tanto también la población de nutrias a lo largo de los años ha ido descendiendo. Prácticamente hasta desaparecer, porque se creía hace unos años que ya no había nutrias en ningún río de nuestra comunidad. Afortunadamente, y después de extremar el cuidado, la población, bueno, no es que se haya recuperado mucho, pero han ido apareciendo algún que otro ejemplar. Y habían rumores de que existían en el río Júcar algunos ejemplares de nutria. Hasta que Javier Marcos Manzano, que es el biólogo que hoy nos visita, se fue a buscarlas. Puso cámaras trampa y las consiguió filmar. Hoy está aquí para contarnos esta y otras aventuras. Javier Marcos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, nada, encantado de tenerte. Sabemos que nos podías hablar porque tiene algún libro muy interesante también que últimamente ha publicado, del que luego hablaremos, pero nos interesa especialmente esta página de las nutrias en nuestra comunidad, porque es verdad que se dieron por desaparecidas, ¿no? Por extinguidas en nuestra comunidad, prácticamente. Bueno, realmente hacia los años 80 más o menos sí que es cierto que descendieron muchísimo. Totalmente extinguida nunca llegó a estar, pero había muy poquitos ejemplares. En las cuencas del Alto Turia, en la zona de Rincón de Ademuz, y bueno, divagantes en el Júcar y sobre todo en el Bergantes se han conservado bastante bien. El río Bergantes es un tributario del Guadalope y de ahí hacia el Ebro. Entonces están en contacto con estas poblaciones que están saneadas y por tanto aquí siempre hubo. Pero, por ejemplo, en Alicante se extinguió y sigue extinguida. A partir de los años 80 se empieza a recuperar paulatinamente y poquito a poco pues ha ido mejorando la cosa, ¿no? ¿Cuál es el medio ambiente que necesitan las nutrias para vivir? Bueno, pues como comentabas un poquito, son aguas cristalinas sobre todo y que tengan variedad de fauna. Ellas fundamentalmente son peces lo que capturan. No obstante, en nuestra tierra, en nuestra comunidad, el cangrejo de río juega un papel fundamental en su dieta, puesto que en algunas zonas, sobre todo en épocas de sequía, hemos tenido ahora parece que ha mejorado con las lluvias de este otoño, pero hemos tenido un año muy seco, entonces esto afecta mucho. Las charcas, a ella le gusta bucear en charcas donde encuentra estos peces para poder capturarlos, y si desciende la cantidad de presas se dedica a capturar pues desde anfibios, culebras de agua, cangrejo de río, etcétera. Mira, aquí estamos viendo a Javier Marcos en unas imágenes de unos documentales que precisamente está preparando sobre los parajes naturales de nuestra comunidad, pero que recogen escenas precisamente de los lugares donde tiene que acudir a colocar esas cámaras trampa. Hay unas imágenes que nos ha traído, que es precisamente la filmación de una de estas nutrias, que tiene su dificultad, ¿no?, para ser filmada. Sí, bueno, como veis en las imágenes, pues tienes que ir con el equipo. Llevo una cámara estanca, una bolsa estanca donde llevo el equipo de filmación y los útiles del día. Y pues nada, simplemente es ir muestreando el río, te vas metiendo por las zonas más inhóspitas, que es donde pues puedes encontrar huellas y señales, porque ahora estamos viendo la filmación de la nutria que hace con la cámara trampa. Eso es. Es una filmación nocturna, porque este animal, aunque no es nocturno fundamentalmente, sí que es cierto que debido a la persecución humana que ha sufrido, pues se ha hecho bastante nocturno. Entonces ver estos animales es muy complicado. Solamente encontramos huellas y excrementos fundamentalmente, y entonces ya de esta manera sabemos en qué zona campea. Esa trucha la coloqué yo como cebo y la cámara trampa, la que yo uso, pues tiene un detector de movimiento y infrarrojos también. De esta manera, cuando pasa el animal, los infrarrojos corta los infrarrojos, entonces detectan que ha pasado algo que se mueve y entonces se conecta. Se conecta durante un minuto, filma... Sí, durante un minuto filma y después se apaga, a no ser que siga detectando movimiento. Bueno, lo que hemos visto es que esta nutria es muy precavida, porque al final no comió la trucha, ¿no? No, la grabación continúa y la verdad es que a la cámara trampa entró también jineta, garduña, otras especies. Al final la garduña se llevó la trucha.
eso no lo he traído, pero sí, ella no. Es un animal muy precavido. El motivo es su persecución. Ha sufrido bastante la persecución, en principio por la industria peletera, ¿no? para piel. Después eso ya se descartó, pero ha habido una guerra a muerte con este animal precisamente por su dieta, ¿no? Se veía como una competición, un competidor con el ser humano en cuanto a la pesca, ¿no? Eso ha llevado a su extinción. En la albufera hubo en su tiempo y, por ejemplo, pues las artes de pesca, por ejemplo, es un animal muy susceptible de caer en trampas o en redes de pesca, por ejemplo, porque si hay peces aquí atrapados, ella busca alimento fácil, como todos los depredadores, claro, y entra en la red y se queda enganchada, ¿no? Bueno, hay que decir que ahora la nutria está totalmente protegida, sí, y que es más, no se puede ni molestar a la nutria, ¿no? La nutria es especie protegida. La situación, como comentábamos antes, ha mejorado en la Comunidad Valenciana debido a esta protección. Ya no se la puede cazar y bueno, muchas de las zonas donde vive, tramos de río donde vive, son zonas protegidas o de interés comunitario, ¿no? Tienen cierto grado de protección. Sin embargo, pues lo que son parques naturales, pues no habita este animal. Entonces, por ejemplo, la zona donde está grabada estas imágenes, que es zona del Alto Júcar, pues no tiene una zona de protección mucho más efectiva, digamos. Entonces, a veces los usos que hacemos en estos tramos de río tan vulnerables, pues afectan bastante a este animal. Por ejemplo, en este tramo de río yo he llegado a ver gente haciendo descenso de barrancos. Esto, en una época como es la primavera, que este animal va a criar, pues no es muy recomendable. Entonces, estas zonas yo pienso que deberían estar reservas integrales, ¿no? Acotarlas, estas zonas de río donde están estos últimos ejemplares, para que la especie se pueda extender más allá. O sea, que ni siquiera se pudiera entrar a hacer nada para dejarlas en paz, o ¿no? si no entrar, pues al menos en ciertas épocas del año, donde sabemos que tiene más problemas o está criando, que no se moleste a estos animales, ¿no? En algunos tramos de río donde sabemos que tienen sus nidos y demás. Bueno, sabemos que esto de las nutrias es, digamos, uno de tus últimos trabajos, pero bueno, ¿tienes algún libro editado? Por ejemplo, hay un libro muy conocido tuyo que es Perdido en África, ¿no? Que recoges precisamente tus aventuras. Bueno, ese es mi trabajo actual, Perdido en África. Está a puntito de editarse vía digital. Ya vendré en otra ocasión si queréis y os cuento cuando lo tenga. Lo tengo ya terminado, lo tengo traducido al inglés porque se va a publicar en ambos idiomas y espero hacerlo para descargas en ebook. Sí, en este libro, que va a tener dos partes, he hecho la primera, narro un poco mis experiencias en África porque allí estuve trabajando con el rinoceronte negro en un proyecto de recuperación de la especie también y bueno, he estado conviviendo con algunas tribus como los Masái, Samburu, Hadzabe. Y entonces un poco todas estas experiencias, también hice una ascensión al Kilimanjaro, que es la montaña del techo de África, montaña más alta que hay allí. Todavía pues, queda, ¿no? Algo de nieve, ¿no? Sí, tengo fotos de los glaciares. Glaciar, sí. Todavía queda, se ha reducido mucho por cuestión del cambio climático y siendo una montaña ecuatorial, pues sufre más aún, y sobre todo por la deforestación que hay de las selvas bajas, que son las que producen la humedad que después llueve encima, ¿no? Oye, pero estas tribus nos da la sensación a veces cuando vemos los documentales en televisión que bueno, van al último confín y llegan a estas tribus aparentemente aisladas y luego te salen con una camiseta del Barça o del Madrid, ¿no? Sí, ¿no? O sea que sí, ya tan aisladas ya no están, ¿no? Depende. Te puedo comentar, este verano mismo, o sea, hace unos meses, estuve en el Amazonas, porque ahora estoy preparando mi proyecto, que estoy ahora trabajando en él, es una serie documental sobre la Amazonía. Hice un viaje desde los Andes peruanos hasta la Amazonía Baja, todo en Perú, y estuve en una región que se llama Selva de Manu, que es de las más salvajes que existen en el planeta. Es una extensión de selva tan grande como Bélgica, no hay carreteras, no hay nada. Estuve navegando 5 días por el río sin encontrar a nadie, solamente jaguares, nutrias gigantes que filmé. Y en las orillas del río, porque estos ríos selváticos tienen mucho caudal, llevan muchos sedimentos y forman playas en los meandros, ¿no? Pues en estas orillas se ve a veces las cañas, los tipis, los secaderos de pescado de estas tribus que aún están sin contactar. De hecho, en el 2012, el año pasado... Sí, aparecieron unas imágenes, sí, ¿no? En helicóptero. Es aquí. Es en esta zona de selva. Fue una familia que salió arriba a pescar y alguien que tuvo la fortuna de pasar en ese momento pudo grabar a esta gente y después con helicópteros han hecho imágenes de sus viviendas. ¿Y a ti qué te parece, Javier? ¿Que es mejor dejarlas en paz, que continúen con su vida y no intentar interferir en...? Sí, porque, como digo yo, el indígena, cuando se transculturiza, cuando lo metemos en nuestra cultura, se convierte en indigente, porque desgraciadamente le sabemos crear necesidades
cuando lo absorbemos, pero no sabemos darle todo aquello que necesita para poder acceder a ellas. Con lo cual, además ellos ya tienen su vida solucionada, no nos necesitan en absoluto, y creo que debe ser esta cultura o estas culturas las que ellas, por motu propio, decidan contactar con nosotros o no, no al revés, porque al revés es un poco forzado, ¿no? Siempre saldrán perdiendo, eso está claro. Siempre salen perdiendo, se ha visto y se está viendo. O sea, ahora mismo los guaraníes, por ejemplo, es una etnia que está siendo machacada en Brasil. Ahora mismo en mi página web he colgado pues una noticia, que es que la presidenta de Brasil va a hacer una mega presa, que va a ser la mayor del mundo, va a negar, eran 40.000 kilómetros de selva cuadrados y 40.000 nativos van a quedarse sin tierra. En la foto que tengo en el Facebook, pues estaba el jefe tribal llorando. O sea, con eso está todo dicho, ¿no? Se acaba la vida de esta gente que vive de la caza, de la pesca, del mundo salvaje y que no saben vivir en este, ¿no? Bueno, y además un país como Brasil, ¿no?, que está en plena ahora expansión y necesita posiblemente energía y claro, las materias hay primas, ¿no? unos conflictos allí entre desarrollismo y culturas, ¿no? Por lástima acaban perdiendo ellos, y si te fijas un poquito es un poco una pérdida de biodiversidad humana también, ¿no? Porque el ser humano lo que nos caracteriza es precisamente esa diversidad de lenguas, de culturas, de etnias, que es tan bonito y que hasta ahora ha pervivido, y es una pena que acabe, ¿no? De alguna manera, pues muchas veces es innecesario penetrar en estas selvas en búsqueda de riqueza y de unos pocos, ¿no? Explotación de maderas o caza descontrolada. Cuando existen, si decíamos de proteger los tramos de río donde hay nutrias, ¿cómo no vamos a proteger estas zonas donde existen etnias, culturas, que además ellos conocen todo aquello que nosotros hemos olvidado? Y como por ejemplo ciertos medicamentos que ellos usan tradicionalmente y que quizá, quién sabe, pudieran ser la cura de ese cáncer o de ese SIDA, ¿no? Efectivamente, bien que lo saben los laboratorios, por cierto. Y los chamanes. Muchos de los productos farmacéuticos se han sacado en expediciones, en contactos con estas culturas, y se han sacado principios activos de plantas que usaban estos nativos. Desde luego que sí. Por decir un ejemplo de la enorme biodiversidad, la selva de Manu, donde estuve yo este verano, solamente de especies de aves censadas hay 1.000 especies de aves, 1.000 especies de aves, o sea, una barbaridad. Es la misma cantidad de especies de aves que hay en toda Canadá, todo Estados Unidos y parte de Centroamérica. Solamente una selva como Bélgica. Nos da una idea del valor ecológico que tiene. Pues Javier Marcos, un placer tenerte aquí. Bueno, y te esperamos con la próxima, cuando saques tu libro que se llama Perdido en África. Perdido en África. Sí. Javier Marcos, pues te esperamos aquí que nos hagas para contar algunas anécdotas. Una visita. Muchas gracias, Javier. Hasta ahora mismo.